Un poco vimos en la última explicación cómo procesar argumentos. Si no recuerdo mal fue en la última, pero vamos a ver un mini ejemplo más parecido a lo que es el trabajo. Vamos a hacer una mini calculadora, pero que en vez de trabajar con matrices, trabaje con enteros para hacerlo más sencillo. ¿Les parece? Bueno, siempre que trabajen con argumentos, está en la otra clase, pero lo vamos a repasar. Lo que tienen que hacer es en la función main declarar que la función main va a recibir dos argumentos. Uno va a ser de tipo entero y el otro va a ser un puntero a puntero a char. Esto es así siempre que quieran trabajar con los argumentos recibidos por el programa. Siempre van a ser esos dos parámetros de esos dos tipos de datos. El nombre puede variar, pero por convención el primero se llama argc y hace referencia a cuántos argumentos recibe el programa. Si ustedes le envían al programa ningún argumento, es decir, lo ejecutan, argc va a valer 1. Ahora van a ver por qué. Pero si recibe dos argumentos, argc va a valer 3. Si recibe tres argumentos, argc va a valer 4. Siempre va a estar correlacionado con cuántos argumentos recibe el programa. Va a ser la cantidad de argumentos que recibió más 1. Este char asterisco asterisco lo pueden ver como un arreglo de cadenas. De hecho lo podemos escribir como si fuera un arreglo de cadenas. Y por convención se le pone como nombre argv. Lo podemos escribir así o podemos escribirlo así, que quizás hace más clara la intención de las funciones, como un arreglo de strings. Como les decía, los nombres argc y argv no son obligatorios, pero sí el tipo de datos de cada parámetro tiene que ser ese, tiene que ser un int el primero y un arreglo de strings el segundo. Esa parte se entiende, eso es independiente de cuántos argumentos vaya a recibir el programa y de qué tipo vayan a tener esos argumentos. ¿Se entiende esa parte? Si ustedes en el programa no quisieran procesar argumentos, el programa siempre hace lo mismo o recibe la entrada por teclado, eh, pueden tener esos parámetros o no tenerlos, da igual. Pero si los tienen que procesar, lo van a precisar. Entonces vamos a ver cómo manejarlos. Lo primero que tenemos que entender es que en argv, en este arreglo de cadenas, el primer elemento es el nombre del programa. Por eso argc siempre vale al menos 1, porque llamemos como llamemos al programa, desde la línea de comandos o haciéndole doble clic, el primer elemento de argv va a estar siempre y va a ser el nombre del programa o la ruta hasta el programa, es decir, adentro de qué carpeta y con qué nombre de archivo podemos encontrar el programa. Después, el resto de los elementos van a ser los argumentos en orden y cada argumento va a ser una cadena. Este argv eh, en su última posición tiene un puntero a null. Podemos usar ese puntero a null para saber dónde termina el argv o podemos usar el valor de argc, da igual. Las dos nos sirven para delimitar qué tamaño tiene el argv y para recorrerlo sin pasarnos. Supongamos que queremos que nuestro programa se pueda invocar. Vamos a poner un comentario. Supongamos que si nuestro programa lo compilamos con el nombre prog,
queremos que se pueda invocar, por ejemplo, con el argumento suma, que reciba un número, por ejemplo, uno y otro número, y que nos imprima en pantalla el resultado, una mini calculadora. Para procesarlo a mano, lo que podemos hacer acá es definir una función parsear argumentos, o bien podríamos hacerlo en el main para recorrer el argv e ir extrayendo cada uno de los elementos de la línea de comandos. Acá por costumbre les puse el mismo nombre que los parámetros de main, el mismo orden y todo. No es necesario, porque bueno, depende cómo lo invoque desde main, esto podría estar en otro orden, podrían ser de distinto tipo, podrían tener otro nombre. Lo importante es el orden y los tipos de datos en los parámetros de main, pero después en las funciones que yo declaro para mí, para procesar argumentos, las declaro como me convenga y como me guste. En este caso yo le puse más o menos el mismo prototipo de main porque por costumbre, porque me parece más homogéneo. Inti pregunta, bueno, que después explique cómo trabajar con números que vienen desde archivo. Sí, vamos a ver eso también. Vas a ver que es parecido. Entonces, ¿qué precisamos extraer de acá de la lista de argumentos? Precisamos extraer la operación. Si es una calculadora, precisamos saber la operación y los operandos. Así que tenemos que extraer del argumento 1, esperamos que venga suma. En el argumento 2 esperamos un 1 o un número cualquiera. Y en el argumento 3 esperamos el otro operando. Así que si tenemos un esquema como este, donde los argumentos vienen en un orden fijo y muy determinado, podemos, en vez de tener que iterar por argv elemento por elemento y buscar las cosas, ya podemos acceder directamente a argv en la posición 1 y ver si es guión guión suma. Y si es otra cosa, tiramos un error o hacemos otra operación. Vamos a hacer que el parsear argumentos devuelva esta información que extrae. Entonces nos va a devolver un, una operación. Acá elegí identificar las operaciones con un número entero. Nos va a devolver el operando A y el operando B. Entonces, empezamos con comparar la posición donde está la operación. Por ejemplo, vamos a poner si es strcmp de argv en la posición 1 es igual a guión guión suma. Entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer es en oper, o en el valor apuntado por oper en realidad, guardar un número que nos identifique a la suma. Vamos a hacer suma y resta por simplicidad, pero para que haya al menos dos casos. Así que vamos a copiar este ejemplo y vamos a decir que el programa acepta una suma y acepta una resta. Por prolijidad vamos a poner estos números que identifican operaciones en un enumerativo. ¿Vieron el enumerativo? ¿Vieron el enum en la teoría?
Oh, supónganse que algunos lo vieron, algunos no se acuerdan, otros no lo vieron. Supónganse que quisiéramos tener esto, tener como si fuera una constante que identifica de forma numérica cada operación. Entonces podríamos escribir define suma como un 0, define resta como un 1, define no sé, multiplicación como un 2. Esto se puede hacer, no hay problema, pero es un poco laborioso y hace siempre lo mismo. Lo que hace es enumerar, generar una enumeración, una secuencia de números que van incrementándose uno en uno y que tiene cada número tiene un nombre. Bueno, C tiene una forma un poco más cómoda de hacer esto, que es en lugar de usar macros, usar enum. Y acá lo que podemos hacer en el enum es decir suma, resta, multiplicación y así siguiendo, todos los que quisiéramos, pero bueno, vamos a hacer suma y resta nada más. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, ahora que está esto, ya no precisamos las macros. Entonces se entiende lo que hace el enum. El enum lo que crea es estos identificadores, el identificador suma que vale 0, el identificador resta que vale 1, y si sigo incrementando nombres, me va a seguir agregando constantes que toman esos valores consecutivos. Es para no tener que hacer esos define uno bajo del otro y poner a mano el número. Una vez que lo tengo definido así con el enum, puedo usar esos números como quiera. Puedo decir oper es igual a suma, por ejemplo. Y si no, puedo comparar arg de 1 con resta. Y si son iguales, seteo oper en resta. Ahora lo que me queda es trabajar con los valores numéricos, con los operandos. Ahora ya determiné si es una suma o una resta. Podría verificar si ocurrió un error. Por ejemplo, si no es ni suma ni resta, vamos a ponerlo más cortito. Si no es ni suma ni resta, vamos a retornar un 0. O sí, un 0, como si fuera un falso. Vamos a poner a esto int. ¿Está bien? Y nos queda parsear los operandos. Para parsear los operandos tenemos un par de alternativas. Podemos usar más de un par de alternativas. Podemos usar el atoy, pero el atoy tiene un gran problema, que es que no nos permite detectar errores. Si encuentra un error al tratar de atoy recibe una cadena, por ejemplo 33, y trata de retornar un número. Pero si ocurre un error, atoy retorna 0. Retorna 0 si hay error. Y además, si la cadena es un número seguido de letras, nos va a devolver el número, pero no se va a dar cuenta que hay letras pegadas. No vamos a tener forma de detectar ese potencial error. Otra forma es con el sScanf. Podría ser sScanf de un número. Siempre me olvido el orden del sScanf. Vamos a verlo en otra terminal. Man scanf. Y el sScanf recibe primero la cadena que va a leer y después la cadena de formato. Entonces recibiría 33 y después la cadena de formato sería %d para extraer un número decimal
desde ese string. Y el scanf lo que va a hacer es cargarnos ese valor en una variable entera. Y el scanf también tiene sus problemas. El scanf, si hay una palabra pegada al 33, no nos va a detectar el error. Si no, sí nos va a devolver. Si por ejemplo esto empieza con cadena o con un carácter, digo, o con un símbolo, el scanf va a devolver 0 conversiones realizadas. Si es correcto va a devolver una conversión realizada, pero si tengo algo así, también va a devolver una conversión realizada y va a devolver el 33. Entonces el scanf es un poco mejor que la TOI. Me permite distinguir entre leer un 0 y detectar un error, pero no es tan infalible porque si hay algo pegado después de la cadena no lo puedo detectar, a menos que parsee a mano lo que queda. Y el último que nos queda, que es un poquito más difícil de usar, pero que nos sirve para detectar distintos tipos de errores, es el strtool. Que de nuevo no me acuerdo el orden de los argumentos, así que vamos a recurrir a la man page, strtool, y vemos que para usar esta función tenemos que incluir stdlib. La función nos retorna un long int y recibe como argumentos dos punteros que ahora vamos a ver y la base numérica en la que está codificada el número. Es decir, si en la cadena el número está guardado como decimal, como hexadecimal o con el tipo que esté codificado. El strtool va a recibir en nptr la cadena que queremos convertir y en endptr va a recibir por acá. En endptr lo que va a hacer es almacenar la dirección del primer carácter no válido en la cadena que le pasamos. Si la cadena se puede convertir completamente, el endptr va a eh, va a apuntar al final de la cadena. Si no pudimos convertir nada, va a apuntar al principio. Y si hay dígitos mezclados con texto, va a apuntar al primer carácter que no sea un dígito. Después existe otra versión que es strtool L de nuevo, que sirve para leer valores más grandes y devuelve un long int. Bueno, también pueden manejar signo si el número empieza con un más o con un menos, pero bueno, no es muy importante. Depende del caso, lo que precisemos. Así que tenemos ese strtool que recibe la cadena y va a recibir la dirección de un puntero a char y va a recibir la base, por ejemplo base 10. Más difícil de usar, pero un poco más infalible, digamos, en cuanto a la detección de errores. Así que para procesar los números acá podemos usar ese strtool. Lo que vamos a precisar es una variable de tipo char asterisco que sea, a ver, le decía en ptr, así que vamos a ponerle fin cadena. Y empezamos la conversión. La conversión la hacemos con ese strtool que recibe como primer argumento argv de 2, que va a tener el primer dígito. Va a recibir la dirección de memoria de fin cadena y va a recibir la base numérica en la que está el operador. Todo eso hay que guardarlo en op-a, porque estamos leyendo el primer operador. Y para el segundo operador es exactamente lo mismo, op-b.
salvo que leemos el argumento 3. Y lo que nos queda es verificar si ocurrió un error o no. Si ocurrió un error al tratar de leer el primer operando, lo que tiene que suceder es que fin cadena apunta a un carácter que no es el barra cero. Si fin cadena apunta a un carácter que no es un barra cero, no pude leer correctamente el operando A. Y después de leer el operando B, si fin cadena apunta a un carácter que no es cero, no pudo leer el operando B. Vamos a hacer que estos sean valores negativos, porque sí, porque se me ocurrió, podrían hacerlo positivo como quieran. Lo que vamos a hacer es que la función para hacer argumentos devuelve 0 o negativo si ocurrió un error. ¿Les parece? Son convenciones que uno puede tomar. Y va a devolver el número de operación en caso de que sea en caso de que sea un éxito no podría devolver el número de operación porque puede valer 0. Vamos a hacer que devuelva negativo si ocurre un error. Entonces sería menos 1 si no pude leer la operación, menos 2 si no pude leer el operando A y menos 3 si no puedo leer el operando B. Más o menos vamos o nos perdimos del todo acá. Inti dice si el segundo else es un else if. Sí, me faltó el if. Estaba viendo que había un error y no encontraba por qué. Ahí va. Bueno, vamos a invocar esta función parsear argumentos. Así que lo que nos va a devolver la función es un valor negativo si ocurre un error. Vamos a declarar int error es igual a parsear argumentos, que recibe como argumento argc, argv, y va a precisar recibir también la dirección de memoria, un entero donde se va a guardar el número de operación, la dirección de memoria del operando A y la dirección de memoria del operando B. Así que vamos a tener que crear variables para esos. Operación, oper A, oper B. Y vamos a pasarle las direcciones de memoria de operación, oper A, oper B. Y después de eso lo que podemos hacer es, bueno, si el error es negativo, imprimimos el error en pantalla, ocurrió el error %d. Y retornamos algo distinto de 0. En los programas, el main retorna distinto de 0 si hay un error y retorna 0 si salió todo bien. Eso ya no es una convención mía, sino que es más del lenguaje y del sistema operativo. Y si todo salió bien, recién ahora, recién acá, hacemos la operación. Ya sea en otra función o en el main,
podemos tomar el valor de operación. Como es numérico, lo podemos poner en un switch. Y podemos decidir si la operación es suma. Entonces imprimimos en pantalla el resultado de la suma, que va a ser oper A más oper B. Y un fin de línea y un break para que no siga con el siguiente caso del case. Después tenemos la resta. Nos podemos copiar básicamente el mismo código, cambiando el más por el menos. Y ahí tenemos más o menos el esqueleto. Cosas que faltan en este ejemplo: nos falta incluir stdio para los printf y falta incluir stdlib para strtoll, y es la string.h para el strcmp. Así que incluimos todo eso. Y Fer, ¿me escuchás? sí, escucho. En la función te falta un return cuando está todo ok. Ah, es verdad. Bueno, cuando está todo ok, acá podría retornar o 0 o positivo o el número de operación. Para simplificar vamos a retornar 0. Creo que en un momento dije otra cosa, pero para simplificar vamos a retornar 0 directamente, y eso va a significar que está todo bien. Gracias, Fede. Vamos a ver si esto de milagro compila. Calculadora.c, compiló. Y ahora la forma de usar esto sería suma y un par de números. O resta y un par de números. Y vamos a ver qué pasa si hay algún error. Por ejemplo, qué pasa si en vez de resta tengo res. Me vuelve que ocurrió el error 1. ¿Qué pasa si en vez de resta tengo este número, pero este número por accidente le puse una E al frente? Ocurrió el error 2. Si está después, lo mismo. Si en vez del 4 hay una R, ocurrió el error menos 3. Y si hay algo antes o después, también devuelve el menos 3. ¿Qué me falta chequear? Me falta chequear si el usuario está pasando todos los argumentos. Ahora lo que estoy haciendo es asumiendo que recibo estos tres argumentos y accediendo directamente al array que los contiene. Si vemos en el código, ven que acá recibo el argv, que no sé qué dimensión tiene, y estoy accediendo así a lo bruto al argumento 1, al argumento 2 y al argumento 3, pero puede ser que no haya nada acá. Puede ser que yo por accidente invoque al calculadora sin argumentos y bueno, ahí me está tirando un error, violación de segmento. O que me falte un par de argumentos o que me falte un solo argumento. Entonces lo que me queda chequear es: ¿realmente estoy recibiendo todos los argumentos que espero o no? Y eso lo hago simplemente con el argc. Así que lo que tendríamos que hacer acá es tener en consideración que pueden venir menos argumentos de lo que yo espero. Acá, ¿cuántos argumentos estoy recibiendo? Estoy recibiendo en la posición 0 el nombre del programa, que no lo estoy leyendo. En la posición 1 la operación, en la 2 el número y en la 3 el otro número. Así que estoy recibiendo en total 4 argumentos contando el nombre del programa. Así que lo que vamos a hacer es que si argc es distinto de 4, contando el nombre del programa, vamos a retornar otro código de error. Le voy a poner menos 42 para diferenciarlo mucho de los otros.
y volvemos a probar el programa con argumentos de menos y nos devuelve menos 42. Si pasamos todo funciona, si le pasamos de menos, menos 42. ¿Se entiende esto? Después le subo igual el código del ejemplo. ¿Se entendió un poco mejor cómo procesar los argumentos más a mano? Manuel pregunta si en este caso es así porque sabemos el orden de los argumentos. Exactamente, en este caso es así porque sabemos en qué orden vienen exactamente, sabemos que no hay ni más ni menos, así que podemos hacerlo bien sencillo. Si no sabemos en qué orden vienen, sí o sí vamos a tener que iterar en los argumentos hasta encontrar alguno que reconozcamos. Por ejemplo, tendría que hacer un for hasta encontrar menos menos suma. Y ahí sabría el índice donde está el argumento de la suma y sabría que si agarro ese índice y le sumo 1 tengo el primer operando y que si le sumo 2 tengo el segundo operando. Y de nuevo tendría que chequear que si le sumo 1 al índice no me caigo del arreglo, que si le sumo 2 tampoco me caigo del arreglo. Es más trabajoso, pero si no sabemos el orden de los argumentos o cuántos van a venir, el trabajo es un poco más arduo. ¿Alguna otra consulta o pasamos a la parte de archivos? Inti, la parte que querés ver combinada con archivos, ¿es pasaje de parámetros combinado con archivos o lectura de números enteros de archivos ASCII? Sospecho que es que llega el nombre del archivo por parámetro. Eso me parece que es. Dale, vamos a ver los dos. Vamos a empezar con el de argumentos, con un ejemplo más chiquitito, porque va a tener más contenido por la parte de manejo de archivos. Así que vamos a eso. Esta vez vamos a hacer un programa que lea un archivo de números. Así combinamos las dos cosas. Lee un archivo de números y lo imprime en pantalla. De nuevo tenemos este esquema con el argc, el argv. Y acá vamos a pensar primero cómo queremos que se invoque el programa. A ver, para hacerlo un poco más interesante y que combine distintas cosas en el mismo ejemplo. Vamos a hacer que programa pueda recibir el argumento arch
seguido de un archivo, archivo.txt por ejemplo, ese sería un caso de uso, una forma de usarlo. Y vamos a hacer que pueda recibir varios argumentos. Que si yo, por ejemplo, lo invoco con archivo.txt, está bien, me imprime todos los archivos, todos los números adentro de ese archivo. Pero que también lo pueda invocar repitiendo el argumento arch, todas las veces que quiera. Y en ese caso lo que tendría que hacer sería imprimir el contenido de los archivos uno después del otro, por cada vez que encuentre "-arch", seguido del nombre de archivo. Esta vez, para simplificar un poquito lo que es el ejemplo, si bien va a ser más desprolijo, vamos a procesar los argumentos directamente dentro del main. Y lo que vamos a hacer es empezar a iterar en argv. Como no sabemos cuántas veces vamos a recibir "-arch", tenemos que iterar y recorrer argv. Voy a empezar a iterar argv desde la posición 1, porque sé que en la 0 está el nombre del programa y no me sirve. Y voy a iterarlo hasta que llegue a argc. Lo primero que vamos a hacer es un mini chequeo para ver que este loop está bien y recorremos todos los argumentos. Y vamos a poner printf. Esto es código descartable, lo hacemos ahora para chequear nada más y después se puede borrar. Vamos a poner que en la posición i recibí el argumento x. Así que ponemos %d, %s, la posición y argv en la posición i. Chequeo rápido para verificar que el for recorre absolutamente todos los argumentos. Compilamos. Bueno, me faltó stdio, después lo incluimos. Por ahora podemos saltearlo porque es un warning. Leer números. Si no le paso argumentos no hace nada, no entra el for, es entendible. Si le paso un argumento lo muestra. Si le paso unos cuantos también los muestra. Así que estamos iterando en todos los argumentos que hay. Este printf por ahora lo voy a dejar, nos va a servir para ir chequeando. ¿Qué esperamos encontrar acá? Esperamos encontrar un argumento que diga "-arch". Así que si el argumento dice, el argumento argv de i dice "-arch", entonces estoy bien, encontré lo que tenía que encontrar. Si encontré algo que no dice "-arch", y es un argumento que no esperaba, es un error, podemos decir que es un error. Así que si esta comparación da distinto de 0, si el argumento en la posición actual no es "-arch", retornamos un código de error. Y ahí puede terminar el programa directamente. Si es arch, tendríamos que tomar el siguiente argumento, o sea, estamos acá, tendremos que tomar el siguiente argumento que es el nombre del archivo y guardarlo en alguna variable, por ejemplo, guardar un puntero a ese nombre en alguna variable. Así que podemos tener la variable nombre arch acá arriba, y si estamos acá en esta línea es que este if dio igual que 0, o sea que el argumento actual es "-arch". Tenemos que chequear el argumento i más 1, pero no podemos hacerlo directamente. ¿Por qué? Porque no sabemos, nosotros estamos acá, pero no sabemos si acá hay otra cadena o acá no hay nada. Así que tendríamos que verificar que ese argumento es válido. Entonces preguntamos
si argv de i más 1 es distinto de null. Si argv de i más 1 es igual a null, significa que arch es el último argumento y después no hay nada. Entonces estoy en un error, estoy en un caso donde invoqué al comando de esta manera. Invoqué el comando así. Entonces estoy en arch y después acá hay un null. Si esto se cumple, tengo que retornar un código de error. Vamos a retornar otro, un 2. Si llegué hasta acá y el programa no terminó, es que ya leí el parámetro arch y ya sé que en i más 1 hay algo que no es un null y podría asumir que es el nombre del archivo que realmente tengo que leer. Podemos guardarlo en nombre arch. Podría accederlo directamente también, pero vamos a guardarlo en nombre arch. Y ahí tengo el nombre del archivo con el que quiero trabajar. Ahora, si quiero trabajar con un archivo lo tengo que abrir. Y después de abrirlo voy a tener que interpretar sus contenidos y ir leyéndolos. Eso sí, lo vamos a modularizar en otra función para que no quede demasiado engorroso. Y vamos a tener una función que sea procesar archivo. Vamos a hacer que retorne un entero. Procesar archivo. Que va a recibir un nombre de archivo. Lo va a abrir y va a imprimir todos sus contenidos, que son números en este caso, en pantalla. Así que lo que vamos a hacer acá es que vamos a necesitar una variable de tipo file asterisco. Y vamos a tener que abrir el archivo y guardar esa información que nos devuelve el open del archivo en la variable archivo que está acá. Siempre tengo esos nombres que repiten tantas palabras. Entonces, tenemos que abrir el archivo para procesarlo. Vamos a abrirlo con fopen. El primer argumento de fopen es el nombre del archivo que precisamos, así que podemos pasar directamente esto que obtuvimos al acceder al argv de i más 1. Y lo que sigue es el modo con el cual queremos leer el archivo. ¿Se acuerdan qué modos hay para abrir un archivo de lo que vieron en la teoría recién? Hay un montón, pero algunos. Bueno, y mencionan el R más, W más, W, el A para agregar al final. ¿Qué modo les parece más adecuado para este ejemplo? O sea, en este ejemplo tengo que abrir el archivo e imprimir sus contenidos. ¿Con qué modo les parece que es lo mejor abrirlo? Claro, como dicen Inti y Diana, en modo lectura, solamente poniendo la R. ¿Por qué? Porque no lo voy a modificar. Así que le paso una cadena solamente con la R. La operación de abrir un archivo puede fallar. ¿Cómo puede fallar? Puede fallar porque el archivo no existe, o sea, le estoy pasando un nombre que está mal escrito, o porque el archivo no tengo permisos para leer el archivo, es de otro usuario y yo no puedo leerlo. Eh, Básicamente eso. Así que tendríamos que verificar si realmente se pudo abrir o no el archivo. Y eso se hace comparando el resultado de lo que retorna fopen, comparándolo con null. Fopen, si no puede abrir el archivo por cualquier motivo, devuelve null. Así que si archivo es igual a null, vamos a hacer que procesar archivo retorne un número negativo como la otra vez para indicar un error.
Este va a ser nuestro error -1. Y ahora lo que nos queda es ir leyendo el contenido del archivo número por número. Vamos a hacerlo con el fscanf para hacerlo rápido. No es la mejor de las soluciones porque tiene a veces es difícil detectar cuando ocurre un error, como les decía antes, pero es más manejable que usar el scanf directamente para leer de teclado. Es decir, si ocurre un error, por ahí cuesta detectarlo, pero, pero es un poquito mejor que el scanf. ¿Qué sería lo óptimo? Y lo óptimo quizás sería ir leyendo de a pedazos la cadena e ir procesándolo con strtol. No sé, Fede, qué opinas acá. Por ahí Fede siempre está muy afilado con los distintos problemas que puede haber al leer de archivo. Bueno, el fscanf recibe como primer argumento la variable que tiene la información del archivo, sería nuestro file asterisco. El segundo argumento va a ser la cadena de formato. Después vienen las variables donde vamos a guardar cada una de las conversiones que guardemos. Y igual que el scanf nos retorna la cantidad de conversiones. Así que si acá ponemos en el format, ponemos %d, eso es una sola conversión. Esperamos que el fscanf devuelva siempre 1. Si devuelve otra cosa, ocurrió algún error. Así que vamos a ir leyendo mientras el fscanf nos devuelva 1. Como les decía, el primer argumento es el archivo en sí. El segundo argumento es la cadena de formato con el mismo formato que scanf. Acá queremos leer números enteros, así que ponemos %d. Y el tercer argumento va a ser una variable de tipo int donde queremos guardar el número. Vamos a poner int número y acá vamos a pasar la dirección de memoria de esa variable. ¿Qué queremos que suceda? Que fscanf devuelva siempre 1. Si devuelve algo distinto de 1, pasó algo malo. Y ahora que leímos cada número, tenemos que ir imprimiéndolo en pantalla y bueno, esa es la parte fácil. Simplemente hacemos printf de el número, vamos a poner un fin de línea y imprimimos nro. Y ahora nos falta detectar las cosas que pueden fallar, pero creo que estamos listos como para probar este ejemplo. Montones de errores, ahora los vamos a solucionar, faltan muchos include. Pero volviendo al programa principal, nuestro programa principal que iteraba en los argumentos que vienen por argv, iba imprimiendo cada uno de los argumentos, comparando a ver si encontraba un argumento que empiece con "-arch". Si encontraba algún argumento que no empiece con "-arch", que diga cualquier cosa, o que no sea exactamente "-arch", quiero decir que diga cualquier otra cosa diferente, retorna un error de 1. Si encuentra arch, pero el argumento que sigue es nulo, o sea, no hay nada más, también retorna error. Y si no, si encuentra arch y si el argumento que sigue es válido, entonces usa eso como nombre de archivo. Y acá tendríamos que llamar a procesar archivo pasándole el nombre que acabamos de encontrar. Y podríamos, bueno, detectar qué tipos de errores nos devuelve procesar archivo, que si nos devuelve algo negativo,
retornamos un 2, un 3 sería en este caso. Vamos a solucionar los problemas. A ver, nos falta incluir la biblioteca para strings, la biblioteca para entrada-salida y básicamente eso. Y el stdeliv por el null. A ver si quedó algún error más por acá abajo. Parece que no. Así que estaríamos en condiciones de probar este programita. Vamos a precisar un par de archivos para probarlo al menos. Vamos a crear el archivo 1 y vamos a poner números separados por espacio. Pueden ser enters, pueden ser tabs. Uy, no sé qué pasó. Bueno, vamos a borrar los que sobran. Y me faltaron poner de nuevo los que van con tabs. Y vamos a crear archivo 2 con más números. Vamos a ponerlo así, así me es más fácil identificar cuando lee el archivo 2. Nos queda compilar este programa. Falta algo, nos falta... ¿Saben interpretar este error? Este warning quiero decir. Exactamente, como dice Manuel e Inti, falta como la función procesar archivo retorna entero. No puede ser que el programa pueda llegar al final de la función sin que haya un return. Y acá hay un caso donde todo sale bien, por el cual no se retorna nada. Así que tenemos que ir a la función procesar archivo. De hecho, aunque haya error no retorna nada. Bueno, vamos a retornar un 0. Como dice Facundo, Facundo dice porque los returns están dentro de los if. Si todos nuestros returns están dentro de if, también va a tirar ese warning. Tiene que haber al menos un return al final de todo, afuera de todo, para que no lo tire. Si invocamos a leer números sin argumentos, igual que antes, no hace nada y eso está bien. Y si demandamos arch y archivo 1, nos imprime los números que están adentro de archivo 1. Los argumentos que procesó es en la posición 1 encontró el guión arch y en la posición 2 encontró archivo 1. Ahora, ¿qué pasa si trato de leer un segundo archivo? No hace nada, está medio extraño. A ver si se dan cuenta por qué me funciona solamente para leer un archivo. Además de que no funciona solamente para leer un menos arch, está retornando un código de error que lo podemos ver así con echo peso signo de pregunta. El programa cuando recibe dos veces --arch está devolviendo el error 1. Voy a abrir el código a ver si ven por qué. Está por acá en el main el error. Javier pregunta si los archivos no tenían que ser txt. Desde el punto de vista del programa no importa qué extensión tengan los archivos. Podés ponerles o no ponerles extensión y funciona igual.
Si vos quisieras verificar que tengan sí o sí la extensión TXT, lo podés hacer. O sea, trabajás el nombre de archivo como cadena y verificás que termine en .txt. Pero en realidad puedes pasarle cualquier cosa, y más siendo Linux, la plataforma en la que estamos trabajando, en Linux no son tan importantes las extensiones de archivo, sino que los archivos se identifican por su contenido. El fopen, como nosotros le pasamos en el modo la R, lo abre como archivo de texto. Y si le pasáramos una B larga, lo abriría como archivo binario. El formato con el cual lo abre el fopen está dado por el modo, que puede ser o texto o binario. Son las únicas dos cosas que puede distinguir. Dice Inti que en el if que retorna error 1 solo verifica arch que esté en la primera posición. Va preguntando arch en la posición actual, digamos. Primero en la posición 1, después en la 2, en la 3. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos que arch esté en la posición 1, pero en la posición 2 tiene que estar el nombre del archivo. Y en este caso, arch se tiene que repetir. Por ejemplo, si fuera algo así, arch va a estar en la posición 1, en la 2 el nombre del archivo, de nuevo en la posición 3 va a estar arch, siempre va a estar en los impares. Claro, se empieza desde el 1 para evitar el nombre del programa que está en la posición 0. Y lo que tenemos que hacer es saltearnos el nombre de archivo. Cuando tenemos un argumento así, que a su vez tiene como opciones o subargumentos, es decir, que siempre que encontramos arch, esperamos encontrar un nombre después. Cuando tenemos este tipo de casos, y lo estamos recorriendo como les muestro, lo que tendríamos que hacer es, en la próxima iteración, saltarnos esta posición. Y eso lo podemos hacer acá, haciendo i es igual a i más 1. O sea, además del incremento que está acá en el for, lo incrementamos una vez más, para que en la próxima iteración no compare el nombre del archivo con el menos menos arch, que se lo saltee. Y esto va a seguir funcionando. En el for de C es posible modificar el valor del índice. Vamos a volver a probar. Y ahora efectivamente pudo leer ambos argumentos. Y van a ver que el printf solamente imprimió los --arch, no imprimió los nombres. ¿Por qué? Porque el printf está acá arriba. Imprime las posiciones de i cuando arranca el for. Así que imprime --arch. El nombre lo extraemos acá. Incrementamos el i en 1 para saltear el nombre de la próxima iteración. Entonces en la próxima iteración vamos a estar posicionados de nuevo en un argumento --arch. O vamos a haber alcanzado este límite del argc. O vamos a encontrar algo que no sea --arch y eso sería un error. ¿Se entiende un poco mejor? Inti dice si se puede ir de impar a impar. Sí, otra opción sería en este caso que está tan bien definido, digamos, que tenemos un solo argumento que siempre tiene una sola opción. El otro que podríamos hacer es ir iterando sumando de a 2 en vez de a 1 y vamos siempre por los impares.
Ahora lo que nos queda es detectar el error. ¿Qué sucede si ocurre un error con el fscanf? Este programa lo que hace es no imprimir el error, pero no nos dice, en ningún momento nos indica que hay un error en el archivo, sino que simplemente ignora el valor que causó el error. Vamos a verificar la man page del scanf de nuevo y a ver el valor de retorno del fscanf. Y nos dice que estas funciones devuelven el número de elementos de la entrada asignados, que pueden ser menores, pueden ser 0. 0 indica eh, que no ocurrió ninguna asignación, generalmente porque hay algún carácter inválido. Por ejemplo, si ahí se lee una letra cuando se espera un número. Se devuelve EOF en caso de que se haya tratado de leer y ya estábamos en el final del archivo, por ejemplo. Así que lo que vamos a querer es que el fscanf termine con un EOF. ¿Por qué? Porque si hubo 0 conversiones es que encontró algo no válido. Si hubo un EOF es que llegó al final. Por lo cual vamos a precisar guardar el valor retornado por fscanf y acá no lo estamos haciendo. Lo voy a hacer de una forma que no es muy linda o muy prolija, pero es muy rápida, que es guardar en una variable, por ejemplo ret, acá mismo dentro de la condición. Yo les recomiendo que en general no usen esta opción, la voy a usar porque es rápida nada más, pero genera muchas confusiones. Acá mismo dentro de la condición voy a guardar el valor del fscanf. Una práctica común en C, pero muy tendiente a que ocurran errores porque la gente tiende a olvidarse poner estos paréntesis que son muy importantes. Sin esos paréntesis, esta condición no vale lo que uno espera. Y vamos a preguntar si ret es 0 o si ret es distinto. Sí, si ret es 0, vamos a retornar un error que le vamos a poner 42 de nuevo para diferenciarlo de otros errores. Este error debería ocurrir si hay en una parte en vez de un número hay letras, por ejemplo. Si red es... Si yo salí del while es porque el scanf devolvió algo distinto de 1. Si ese valor distinto de 1 es 0, ocurre un error. Y si no, es un EOF, no queda otra. Por cómo está armado el scanf, no va a ser un número más grande que 1. Y bueno, si no es 1 ni 0, tiene que ser EOF y todo terminó bien. Creo que no estoy imprimiendo el valor retornado por el procesar archivo. Vamos a hacerlo. Vamos a crear una variable error. Acá simplemente lo que hice es agregar más detalles. Vamos a invocar al procesar archivo y vamos a guardar, acá me quedó esto colgado, el valor retornado por esa función lo vamos a guardar en una variable que podemos después usar para comparar si hubo un error o no e imprimir en pantalla qué error exactamente ocurrió. Guardamos, compilamos, lo invocamos al programa con valores correctos
Y ahora si modificamos uno de los archivos, por ejemplo archivo 1, y le agregamos una letra acá, vamos a probar, y vamos a ver que en un punto nos devuelve error menos 42. Error menos 42 es porque el error menos 42 es porque en algún punto el fscanf se encontró con la letra, devolvió que pudo hacer 0 conversiones y entré en este if. ¿Se entiende un poco esta forma de leer números de un archivo de texto? Lo que nos queda ahora sería leer de un archivo binario. Primero quiero mostrarles un par de comandos de Linux que les van a ser útiles. Son dos. El cat. El cat lo que va a hacer es que si les pasamos por argumento un archivo, nos muestra en pantalla su contenido. Entonces cat de archivo 1 nos muestra el contenido. Cat de un binario, como es por ejemplo el programa compilado, nos va a devolver algunos símbolos medio extraños, por ejemplo todo ese lío. Ven que muestra símbolos que directamente la consola no puede mostrar y muestra estos signos de pregunta, mezclado con valores que son ASCII, que no hay problema. Adentro de un archivo binario puede haber valores ASCII mezclados con los binarios. De hecho, así es el formato M2 del trabajo. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera saber exactamente qué significan? Bueno, el mayor podría saberlo porque me dio un ASCII, entonces me fijo eh, cuál es el valor ASCII del mayor y eso es el valor del primero, segundo, tercero, cuarto byte de este binario. Pero este que tiene el signo de pregunta no tengo manera de saber cuánto vale este byte, porque todos los bytes que no conoce me los muestra así. Así que para eso hay otro comando distinto que se llama hd o hstamp. Hstamp, que lo pueden escribir hd. Simplemente lo que hace es recibe un archivo como argumento, que puede ser binario o no, y nos muestra sus bytes en codificación hexadecimal. Si vuelvo un poco para arriba, nos muestra primero acá la posición del archivo y acá nos muestra cada uno de los bytes codificado como un número hexadecimal. En la columna de acá a la derecha tiene lo mismo pero en ASCII si es que lo puede interpretar en ASCII. Entonces vemos que este programa un binario, empieza con 7F que no tiene representación ASCII y sigue por estos tres caracteres LF que sí lo tienen, el mayor que veíamos en la consola, en realidad antes del mayor había unos cuantos bytes más que no los estábamos viendo con el cat. Bueno, nos muestra un montón de información del contenido de un archivo binario y nos lo muestra, bueno, en hexadecimal, como para interpretarlo cada uno de estos, cada par de dígitos hexadecimal se corresponde con un byte del archivo. ¿Se entienden estos comandos? Podrías usar también hd en un archivo de texto y me va a aparecer el texto acá a la derecha y acá la codificación binaria de cada carácter ASCII. Dice Inti que no le funciona HD en su computadora, pero sí el hstamp. Son lo mismo, debe estar instalado de una forma distinta, pero te va a funcionar igual.
dice que hay algo distinto, que es que le muestra los valores hexadecimales pero no los ASCII. A ver, hexdump de números. Quizá haya alguna opción. Tiene muchas opciones. Vamos a ver la página del manual. A ver, pareciera que el argumento "-c mayúscula" hace que muestre los ASCII. Así que vamos a llamar a hexdump, le vamos a agregar el argumento "-c mayúscula" y el archivo. Ahí está. Ahí si no les funciona el HD como inti, pueden poner hexdump espacio "-c mayúscula" y después el archivo y les muestra el ASCII también. Bueno, esto porque va a ser útil a la hora de interpretar, a la hora de que ustedes generen archivos binarios y que después los lean. Bueno, si dudan de que su programa funciona bien o no, pueden validar los archivos que están generando con el hexdump. Vamos a hacer un programa que genere un archivo binario con números para después poder leerlo. Por simplicidad, no le voy a poner nada de procesamiento de parámetros porque ya estamos pasados de la hora, sino que simplemente vamos a trabajar con un nombre de archivo fijo, solamente para generar rápido un archivo con números en binario. Así que vamos a tener una variable file asterisco que va a ser nuestro archivo, y podemos hacer un for para ir generando números e ir guardando esos números en el archivo binario. Vamos a abrir el archivo con fopen como siempre, pero con un par de diferencias. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer con este programa? Generar un archivo nuevo que tenga números binarios. ¿Qué tendría que poner en el modo? Como dice Javier, debería estar el B, y además debería poner el modo W, el modo solo escritura. El modo solo escritura me permite crear archivos nuevos. Si yo pusiera R+, lectura escritura, podría abrir un archivo para escribirlo, pero tendría que existir previamente. Acá, como lo vamos a crear de cero, le ponemos W. ¿Qué hace la B? Hace que podamos leer literalmente cada byte del archivo sin que nadie lo altere. Si lo abrimos como archivo de texto, quizá podamos leer algunos valores binarios que no sean ASCII y los leamos correctamente, pero no está garantizado. La forma garantizada de poder leer archivos binarios que tienen cosas que no son ASCII y poder leerlas bien es agregar la letra B en el modo. Y llenamos ese archivo con números. Ahora el tema es cómo escribo esos números. ¿Qué forma se les ocurre para escribir estos números codificados en binario en el archivo? Sé que lo vieron hace muy poquito, así que es complicado, pero bueno, si se acuerdan de la teoría, ¿qué función tendría que usar para escribir la variable i en el archivo f codificada en formato binario? Exacto, como dice Tomás, fwrite. Fwrite me permite escribir una secuencia de bytes en un archivo.
Vamos a ver en la página del manual. fwrite tiene unos cuantos argumentos y siempre me equivoco con el orden, así que siempre la página del manual a mano. fwrite recibe un puntero al dato que queremos escribir, recibe el tamaño en bytes de cada dato que querramos escribir y recibe otra variable que dice cuántos de estos datos queremos escribir. Por último recibe el nombre del archivo. ¿Por qué es útil esto? ¿Por qué es útil esta separación entre la cantidad de datos y el tamaño de cada uno? Bueno, lo que nos permite es escribir, por ejemplo, si queremos escribir un número entero y sabemos que el número entero tiene 8 bytes, por ejemplo, en nuestra máquina, pasamos acá la dirección de memoria de una variable que lo contenga el entero, acá le pasamos 8 y acá le pasamos que queremos escribir uno solo de esos. El fwrite lo va a tratar de escribir y si puede escribirlo correctamente nos va a devolver 1. O sea, nos retorna cuántos elementos pudo escribir. Ahora, si queremos escribir un arreglo que tiene 20 números enteros con las mismas condiciones, le ponemos acá en el size 8, si decimos que los enteros son de 8 bytes, y le ponemos que queremos imprimir 20 de esos. Y acá, en lugar de pasar la dirección de memoria de un entero, le paso un arreglo con 20 enteros. Y el fwrite en una sola operación va a escribir esos 20 enteros uno atrás del otro. Acá queremos escribir uno solo, así que creo que ya me olvidé el orden de todo. Sí, queremos escribir uno solo, así que vamos a hacer fwrite de ¿qué cosa? ¿Qué iría en el primer argumento del fwrite? La dirección de memoria del dato. fwrite de i. Segundo argumento de fwrite sería el tamaño de lo que queremos escribir. ¿Cómo calculo el tamaño de una variable de tipo entera? Exactamente, como dicen Micael y Manuel, con el sizeof. Puedo escribir o bien sizeof i o puedo escribir sizeof int. Da igual, lo que me sea más claro. Quiero escribir un solo elemento. Si le pusiera varios elementos tendría un problema de acceso a memoria, porque va a acceder a la dirección de memoria del entero i y después va a tratar de acceder a la dirección de memoria que le sigue y va a fallar. Pero queremos imprimir uno solo. Y por último, el nombre del archivo. Nos va a retornar cuántos elementos pudo escribir. En general podemos asumir que puede escribir correctamente. Cuando no podría escribir correctamente todos los valores que le pasamos, por ejemplo si el disco está lleno o hay una inconsistencia en el disco. Eso sería una situación bastante extraña, así que depende del problema, ustedes podrían ignorar el error en el fwrite. Depende con cuánta seguridad tienen que determinar si se pudo escribir el archivo o no, qué tan crítico sea el programa. Por último, y me olvidé de hacerlo en el ejemplo anterior, hay que hacer un fclose siempre de los archivos que abren, sea para lectura-escritura o en el modo que sea, siempre hay que hacer fclose. Es como hacer el free cada vez que alocan con malloc. Guardamos el archivo y compilamos. Montones de errores porque por lo mismo de siempre me olvidé de hacer los include, así que vamos a volver acá y simplemente estoy haciendo operaciones de entrada-salida, así que con qué encabezado me alcanza para entrada-salida. Exactamente como dice Manuel con stdio. stdio.h, compilo, ¿qué más me falta? Me dice que estoy pasando un argumento a fopen de tipo incompatible. Acá me da una explicación medio complicada, pero bueno, dice que esperaba un conchar asterisco restrict de tipo file y recibió un struct iofile asterisco. ¿Por qué? Porque le pasé F, no le pasé el nombre del archivo. Esto es de la hora que es nomás. Acá le pasé la variable de tipo file asterisco. Le tengo que pasar el nombre del archivo que quiero generar. El nombre del archivo va a ser números
Y de nuevo, como en el caso anterior, puede o no tener extensión. Le puedo decir números.bin, número.db o números a secas. Vamos a ponerle número.bin por ponerle algo, pero el nombre no es importante. Puede ser cualquier nombre, cualquier extensión que a ustedes se les ocurra o ninguna extensión. Todo funciona. Incluso le podrían poner .txt y el programa de ustedes lo va a seguir trabajando como un archivo binario. Le ponemos generar números. Ahí terminó de ejecutarse y nos tuvo que haber generado números.bin. Si hago un cat de números.bin, se me llena la pantalla de espacios vacíos, pero en cambio si puedo hacer stamp de números, me muestra que tengo acá una secuencia de 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo estoy leyendo esto? Bueno, esperaba el 1 acá, algo raro estoy haciendo. Pero me devuelve una secuencia donde hay un 1, hay un 2, hay un 3, hay un 4, un 5, 6, 7 y 8. Hay algo medio extraño en cuanto al orden de todo, pero básicamente ese es el contenido del archivo. Ahora, ¿cómo leemos este mismo archivo? Vamos a hacer un leer números. Ya tenía un leer número, vamos a hacer un leer binario, leer números binario. Leer números binario, punto C. De nuevo, para hacer un poco más rápido, vamos a obviar la parte de los argumentos, vamos a leer sobre la variable número, vamos a tener la variable para identificar a nuestro archivo y vamos a abrir el archivo con fopen. ¿Se acuerdan cómo le puse el archivo? ¿Qué nombre le puse? Le puse números.bin. Y acá para leer el contenido de este archivo binario e imprimirlo, ¿qué modo tendría que poner? Exactamente como dice Tomás, tendría que poner el modo RB. R para abrirlo en solo lectura y B para indicar que es binario y que no espero caracteres ASCII, sino que espero cualquier valor binario y lo quiero tal cual está en el archivo. Ahora lo que tendría que hacer es ir leyendo. Si escribí con fwrite, ¿cómo puedo leer? Con fread. Vamos a la página del manual de fread y fread es muy parecido, devuelve una dirección de memoria que es donde va a almacenar el valor que lea, recibe el tamaño de lo que tiene que leer, cuántos elementos de ese tipo o de ese tamaño tiene que leer y el puntero al file. Así que vamos a llamar a fread pasándole la dirección de memoria de NRO porque queremos leer ahí, pasándole que NRO tiene el tamaño de un entero, que queremos leer un solo elemento de esos, lo queremos leer desde el archivo indicado por F. Acá debería hacer algunos chequeos, debería verificar que fopen devuelva distinto de null, también debería haberlo hecho en el otro programa. Y debería chequear que el fread me devuelve que pudo leer un elemento. En cada vez que se invoque el fread me va a tener que devolver que leyó 1. Si no leyó 1, es que ocurrió un error. O bien que llegué al final del archivo. Eso lo pueden ver en la página del manual, en la sección valor devuelto. Dice que fread y fwrite devuelven el número de elementos leídos o escritos correctamente. Si ocurre un error o se llega al fin de archivo, el valor devuelto es un número menor al esperado o 0.
pero no me permiten distinguir entre un error y fin de archivo. Entonces, si fread de repente en vez de devolverme 1 me devuelve 0, puede ser porque ocurrió un error, es decir, esperaba 8 bytes y encontró 3, o bien porque llegué al final del archivo y estaba todo bien. ¿Cómo hago para distinguir si ocurrió un error o no? Tengo que usar estas otras funciones, el foff o el ferror. Entonces, ¿cómo leo de archivos? Bueno, tendría que leer mientras. ¿Cómo leo un binario, números binarios de archivo? Mientras el fread retorne que pudo leer un solo elemento del un elemento que quería leer, lo voy, por ejemplo, imprimiendo en pantalla. Como ya lo tengo cargado en memoria, puedo directamente, ahí se me había trabado un poco, puedo directamente imprimirlo. Cuando termine de hacer todo, puedo hacer fclose, o debo hacer fclose, df. Y antes de llegar al final, tengo que verificar si el fread me devolvió 0 porque llegó al fin del archivo o porque ocurrió un error. Es decir, porque no pudo leer todos los bytes que esperaba leer. Y eso lo puedo hacer con cualquiera de las dos funciones feoff o ferror. Esas funciones, las dos reciben como parámetro la variable que representa el archivo y retornan true en caso de que haya un error en esta y en caso de que llegue a fin de archivo la otra. Entonces lo que vamos a hacer es que si se detecta un error, es decir, si foff retorna true, vamos a imprimir error al leer y vamos a retornar un código de error. Vamos a incluir stdio antes de intentar compilar esta vez. Y a compilar. ¿Qué más me faltó? Ah, puse print en vez de printf. Printf. Y ahí me leyó los archivos, los números desde el archivo y los fue imprimiendo en pantalla. Bueno, creo que esto es todo lo que vamos a llegar a ver hoy. En breve les voy a subir un video con una explicación larga de, o sea, con lo que sería la explicación de la práctica 5 más formalmente, donde hay parte de esto que les conté ahora, pero también hay otras funciones y otras cosas que se pueden hacer. Se entendió un poco mejor el tema de archivos con los ejemplos. Después de más tarde les subo, más tarde o mañana les subo los ejemplos que vimos hoy y el video. Si tienen consultas, Javier se quedó con una consulta, una duda. Eh, Como quieras, Javier, si es algo corto, hacelo ahora y lo vemos. Depende de la urgencia y si es muy corto o no. Tomás pasó una consulta por mensajería, sí, la vi, no llegué a contestarla, pero vi que está ahí. Después la chusmeo. A ver, notas compartidas.
hay un ejemplito con una versión de STRCAT. Y dice Javier que lo que sucede es que no le imprime el puntero dest. El puntero dest no lo imprime. O sea, querés en la línea 6 querés imprimir el carácter apuntado por dest, ¿no? Eh, la variable dest es de tipo char asterisco. Ahí la desreferenciás y se la pasás a un printf que recibe como formato %c. Se ve bien. No me doy cuenta ahora por qué puede no funcionar. Después lo miro con más tiempo. A ver qué puede estar pasando. Chao, hasta luego. Si tienen alguna consulta más rápida, aprovechen ahora. Y si no, les voy a estar subiendo este video. Tan pronto como pueda, les voy a subir el video de la explicación 5. Así tienen más contenido de archivos. Y la práctica 5. Si bien ustedes van a estar enfocados seguramente en el trabajo práctico, existe la práctica 5. Ahí se la vamos a subir así la pueden ver.